Un ejército de 20.000 antiguos esclavos ya había reducido a cenizas 40 reinos. ¿Cómo podrían detener a 100.000 conquistadores imparables? ¿Cómo puedes derrotar a los guerreros que beben de los cráneos de los reyes y construyen pirámides con cabezas cortadas de civiles? En sus 40 años de conquistas, jamás habían conocido la derrota. En 1260, en un manantial olvidado llamado Ain Jalut, en el norte de Palestina, el sultanato mameluco de Egipto se enfrentó precisamente a este desafío imposible. Los mongoles habían arrasado Asia como una plaga bíblica, destruyendo todo, desde Corea hasta Polonia y desde Bagdad hasta Moscú. Habían destruido el corazón del Islam. Envolvieron al califa de Bagdad en una alfombra y lo pisotearon con caballos. Habían matado a más de 2 millones de personas de una sola vez. Ahora estaban a las puertas de África. Estaban listos para extinguir la última gran potencia islámica de la tierra. Sin embargo, los mamelucos poseían algo que los mongoles jamás habían visto. Eran armas forjadas no con acero, sino con la desesperación. Usaban tácticas surgidas del estudio de cada victoria mongola. Los soldados comprendían que no solo la tierra, sino la supervivencia de toda su civilización estaban a sus espaldas. El año 1258 fue testigo de horrores que anunciaron el fin de los tiempos. Cuando el general mongol Hulagu Khan llegó a Bagdad con sus divisiones, la magnífica capital del califato abasí se había erigido como la joya del saber islámico durante 500 años. La Casa de la Sabiduría albergaba manuscritos que databan de la antigua Grecia. La población superaba el 1.000.000 de personas. El califa Mustasim poseía una riqueza inconmensurable. Sin embargo, su ejército se había vuelto más laxo debido a siglos de paz. Hulagu ofreció condiciones, como siempre hacían los mongoles: rendición total o destrucción total. El califa estaba rodeado de sus consejeros. Sus consejeros le habían asegurado que Dios jamás permitiría la destrucción del centro espiritual del Islam. El califa rechazó la oferta. Este rechazo condenó a Bagdad al infierno terrenal. Durante 5 días de febrero de 1258, las catapultas mongolas lanzaron proyectiles incendiarios sobre las murallas. Mientras tanto, los zapadores las debilitaban. Cuando finalmente se derrumbaron, los mongoles irrumpieron como lobos en un redil. A esto le siguió uno de los mayores desastres urbanos de la historia. Los soldados mongoles registraron las casas con una eficiencia sistemática. Mataron a todo hombre, mujer y niño que encontraron. Según testigos presenciales, el río Tigris fluyó negro de tinta debido a los cientos de miles de libros arrojados a sus aguas. Más tarde, se tiñó de rojo con la sangre que fluyó de la masacre. Los historiadores modernos estiman que entre 800.000 y 2 millones de personas murieron en una semana. Los mongoles destruyeron los sistemas de canales que habían irrigado Mesopotamia durante 3.000 años, quemaron bibliotecas y destruyeron mezquitas. Siguiendo sus supersticiones, envolvieron al califa en alfombras y lo pisotearon hasta la muerte con caballos para evitar que su sangre real se derramara directamente sobre el suelo. El mensaje era claro e intimidante. Nada ni nadie podía resistirse al imperio mongol. Sin embargo, Bagdad era solo la joya de la corona de una campaña de destrucción que ya había destruido innumerables civilizaciones. En 1219, el líder mongol Genghis Khan exigió que el imperio corasmio pagara tributo. Corasmia no solo rechazó la oferta, sino que también ejecutó a los enviados mongoles. Ante esto, Genghis Khan lanzó una venganza que resonaría durante generaciones. Las ciudades de Bujará, Samarcanda y Merv sufrieron una destrucción sistemática. En Merv, cada soldado mongol tenía la tarea de ejecutar personalmente de 300 a 400 civiles. El número de muertos superó el 1.000.000.
Los conquistadores construyeron 3 pirámides separadas en Nishapur, donde un príncipe mongol fue asesinado durante el asedio. Estas pirámides estaban hechas con cabezas de hombres, mujeres y niños. Mataron a todo ser vivo, incluyendo gatos y perros. La guerra psicológica fue intencional. Los mongoles comprendieron que el terror era un arma en sí mismo. Al escuchar lo que les sucedía a quienes se resistían, las ciudades a menudo se rindieron sin luchar. Esto era exactamente lo que esperaba cuando Hulagu Khan dirigió su atención hacia el oeste tras destruir Bagdad. Siria parecía fruta madura, lista para ser cosechada. La ciudad de Alepo cayó en enero de 1260 tras un asedio que duró solo 5 días. Los mongoles masacraron a la guarnición y a gran parte de la población civil. Los líderes de Damasco, la ciudad habitada continuamente más antigua de la tierra, salieron a rendirse antes de que los mongoles llegaran a las puertas. El reino cristiano de Georgia ya se había rendido. Los estados cristianos de Antioquía y Armenia se habían convertido en vasallos de los mongoles. Incluso proporcionaron soldados para las campañas de Hulagu, la legendaria secta guerrera islámica, los Hashashins, que había aterrorizado Oriente Medio durante siglos, fue completamente aniquilada. Las fortalezas de las montañas habían quedado reducidas a ruinas. Todas las potencias militares, desde China hasta el Mediterráneo, habían sido destruidas o sometidas. Solo Egipto quedó en pie. Los mamelucos, que gobernaron Egipto en 1260, fueron un fenómeno sin precedentes en la historia islámica. Eran una clase militar de soldados esclavos que habían arrebatado el poder a sus amos y establecido sus propios sultanatos. La palabra mameluco significaba poseído o esclavo en árabe. Estos hombres fueron comprados de niños en el Cáucaso, Asia Central y las estepas euroasiáticas. Se habían convertido al Islam y entrenado como guerreros de caballería de élite. En 1250, la dinastía Ayubí, que había gobernado Egipto desde la época de Saladino, se derrumbó debido a la incompetencia. Los mamelucos dieron un golpe de estado y nombraron sultán a su propio comandante, Qutuz. La legitimidad de su gobierno era, en el mejor de los casos, cuestionable. Muchos eruditos islámicos cuestionaron si los soldados esclavos tenían derecho a reclamar el título de sultán. Los mamelucos carecían de linaje antiguo, ascendencia profética o pretensión de autoridad tradicional. Gobernaban únicamente mediante su capacidad militar, pero fue precisamente este pasado el que los salvaría. A diferencia de los ejércitos aristocráticos que cayeron ante los mongoles, los mamelucos eran soldados profesionales que comprendían el desarrollo de la batalla. Habían estudiado obsesivamente las conquistas mongolas, ya que muchos de ellos provenían de las estepas de Asia Central, de donde provenían los guerreros mongoles. Hablaban turco kipchak, la lengua común de los guerreros esteparios. Entendían el arco compuesto mongol, la misma arma que ellos mismos usaban. Conocían las tácticas mongolas de simular retiradas y asedios, pues estas eran técnicas universales de guerra esteparia. Y lo más importante, comprendían que los mongoles no eran seres sobrenaturales invencibles. Sabían que eran hombres que podían ser convencidos y morir ante la estrategia adecuada y el coraje suficiente. Cuando Damasco cayó a principios de 1260 y los ejércitos de Hulagu se preparaban para marchar sobre Palestina, el sultán Qutuz se enfrentó a la misma disyuntiva que todos los gobernantes, desde Hungría hasta China. Esta elección consistía en rendirse y convertirse en vasallo, o arriesgarse a la destrucción total luchando. Hulagu envió enviados con el ultimátum mongol estándar a El Cairo. Esta carta estaba llena de desprecio y amenazas. La carta declaraba a Hulagu el azote de Dios. Afirmaba que la resistencia era inútil y exigía la rendición inmediata.
La carta se refería específicamente a la destrucción de Dinse, Bagdad y a la ejecución del califa. Le recordó a Qutuz que ni siquiera el líder espiritual del Islam se había librado. La mayoría de los gobernantes en la posición de Qutuz al menos considerarían la oferta. Quizás negociaría términos de vasallaje adecuados. Sin embargo, Qutuz hizo algo que escandalizó a su propia corte. Mandó ejecutar a los enviados mongoles. Las cabezas cortadas se exhibieron a las puertas de El Cairo. En la tradición diplomática mongol, este era un acto imperdonable que exigía la destrucción total a cambio. Qutuz quemó deliberadamente todos los puentes, haciendo imposible la reconciliación y hundiendo a Egipto en una guerra total. Sus asesores lo consideraron loco. Sabía exactamente lo que hacía. Al ejecutar a los enviados, dejó claro a su pueblo que no tenían otra opción que la negociación, la huida, la victoria o la muerte. Era una apuesta calculada para unir a este reino fragmentado en la lucha inminente. Qutuz comprendía lo que otros gobernantes musulmanes habían comprendido. Los mongoles podían ser derrotados. Sin embargo, esto solo era posible si se aprendían las lecciones de cada campaña mongola anterior y se corregían los errores fatales de otros. Sabía que Khwarezm Shah había dispersado sus fuerzas en demasiadas ciudades, permitiendo que los mongoles las derrotaran poco a poco. Sabía que Bagdad dependía de las murallas y la defensa pasiva, mientras que los mongoles contraatacaban con una ingeniería de asedio superior. Sabía que los ejércitos de Europa del Este habían sido destruidos en Mohi y Legnica, porque no podían igualar la movilidad y la coordinación mongolas. Lo más importante es que Qutuz se dio cuenta de que los mongoles nunca se habían encontrado con un enemigo que combinara sus propias técnicas de guerra esteparia con la disciplina y los recursos de un estado central. Los mamelucos estaban en una posición privilegiada para ser este enemigo. Montaban los mismos caballos, usaban los mismos arcos y practicaban las mismas técnicas de tiro con arco a caballo. Sin embargo, a diferencia de las confederaciones nómadas con las que solían toparse los mongoles, los mamelucos contaban con la riqueza de Egipto. Poseían una formación militar profesional que superaba la capacidad organizativa de un reino establecido y todo lo que las tribus esteparias podían ofrecer. Qutuz ordenó de inmediato la movilización total de los recursos militares egipcios. Vació las arcas del Estado para contratar soldados adicionales. Contactó con Baibars, un brillante general mameluco que había huido a Siria tras una disputa política con Qutuz. A pesar de su rivalidad, Baibars reconoció la amenaza existencial y accedió a regresar con sus fuerzas. Qutuz también hizo algo sin precedentes. Para financiar la guerra, confiscó fondos de ricos comerciantes e incluso de mezquitas. Les prometió un reembolso con el botín de la victoria. Esto era técnicamente ilegal según la ley islámica. Sin embargo, los eruditos religiosos coincidieron en que la supervivencia del Islam justificaba medidas extraordinarias. Los mamelucos comenzaron a entrenar día y noche en el desierto a las afueras de El Cairo. De esta manera, perfeccionaron maniobras de caballería coordinadas que serían decisivas. Lo que Qutuz poseía, y que ningún otro oponente mongol poseía previamente, era información detallada sobre la doctrina táctica mongol. Refugiados de Bagdad, Damasco y Alepo habían huido a Egipto con información de primera mano sobre cómo luchaban los mongoles. Qutuz interrogó a los exploradores y desertores mongoles capturados. Descubrió que los mongoles solían desplegarse en 5 divisiones. Contaban con una vanguardia, alas izquierdas, alas derechas, centros y una unidad de reserva. Descubrió que preferían una retirada fingida. Con esta táctica, una fuerza de vanguardia se enfrenta al enemigo, luego finge dispersarse y huye. De esta manera,
atraería al enemigo a la persecución y aseguraría su cerco y destrucción por las fuerzas de reserva mongolas. Esta táctica había destruido los ejércitos de Polonia, Hungría y Rusia. La mayoría de los arcos compuestos mongoles se aprendieron a tener un alcance mayor que las armas enemigas, sin duda. De esta manera, podían lanzar flechas a distancia antes de asestar el golpe mortal. Descubrió que los mongoles evitaban el combate cuerpo a cuerpo en la medida de lo posible. En su lugar, preferían usar la movilidad y el tiro con arco para debilitar a sus oponentes. Sin embargo, también conocieron las debilidades mongolas. Aunque los caballos eran resistentes y numerosos, eran más pequeños que los caballos de guerra de Oriente Medio. Eran vulnerables contra la caballería fuertemente blindada en combate cuerpo a cuerpo. Los soldados mongoles llevaban armaduras relativamente ligeras en comparación con la caballería pesada mameluca. Y lo más importante, los mongoles estaban acostumbrados a enemigos que, presas del pánico, perturbaban el orden. Esta situación les permitió dividirlos y destruirlos. Los mamelucos se entrenaron específicamente para mantener la unidad bajo fuego enemigo. Resistieron la tentación de una falsa retirada. Aprendieron a coordinar varias unidades de caballería para asestar un golpe decisivo a corta distancia. Para el verano de 1260, Hulagu Khan había consolidado su control sobre Siria y se preparaba para invadir Egipto. Las fuerzas de avanzada estaban bajo el mando del general Kitbuga. Kitbuga era un experimentado cristiano nestoriano que participó en la destrucción de Bagdad. Avanzaron hacia Palestina con aproximadamente 20.000 soldados. Sin embargo, el destino intervino en forma de política esteparia. Llegaron noticias de Mongolia de la muerte del gran Khan Monke. Según la tradición mongola, todos los príncipes de la familia real eran necesarios en Mongolia. Este giro se enmarca en la selección de una nueva posada. El propio Hulagu también ambicionaba el trono. Con gran parte de su ejército, emprendió un largo viaje a Asia Central. Dejó atrás a Kitbuga para controlar Siria. Kitbuga pudo haber tenido 20.000 soldados bajo su mando. Esta potencia también exploraría hacia Egipto. Los historiadores modernos debaten si Hulagu Khan consideró regresar tras el fin de la lucha por el trono, o si consideraba seguro el frente sirio. En cualquier caso, la separación creó una ventana de oportunidad que Kutuz reconoció de inmediato. La fuerza mongola en Siria ya no contaba con 100.000 hombres. Esta cifra se acercaba a los 20.000. Era prácticamente igual al poder que Kutuz podía desplegar en el campo de batalla. Por primera vez en la historia mongola, un enemigo los enfrentaría en igualdad de condiciones. Kutuz tomó la decisión crucial de ir a la guerra contra los mongoles en lugar de esperar a que invadieran Egipto. Esto fue psicológicamente brillante. Todos los enemigos anteriores habían tomado posiciones defensivas. Esperaban tras murallas o posiciones fortificadas. Kutuz se enfrentaría a los mongoles en batalla abierta en el territorio que él eligiera. En julio de 1260, el ejército mameluco abandonó Egipto. Avanzó hacia el norte a través del Sinaí hasta Palestina. Esta marcha fue, en sí misma, una declaración de confianza que resonó en todo el mundo islámico. Por primera vez en 10 años, un ejército musulmán buscaba activamente la batalla contra los mongoles en lugar de acobardarse ante ellos. Los mamelucos regresaron al noreste, atravesando Gaza. Estaban rastreando las posiciones mongolas en Siria. Kutuz envió su fuerza de avanzada para establecer contacto con el enemigo. El comandante de esta fuerza era Baibars. El 3 de septiembre de 1260, Baibars se topó con una patrulla mongol cerca de las fuentes de Ain Yalut. Ain Kalut significa manantial de Goliat en árabe. Este nombre habría sido profético. Baibars entró inmediatamente.
en conflicto con los mongoles. Luego, llevó a cabo una retirada controlada. Informó que había establecido contacto con Qutuz. La patrulla mongol informó a Kit Buga que se habían topado con una fuerza mameluca y habían sido repelidos. Esto era exactamente lo que Qutuz quería. Estaba tendiendo una trampa. En la mañana del 3 de septiembre de 1260, los dos ejércitos se enfrentaron en la llanura cercana a Ain Jalut. Esta llanura se encontraba en el valle de Jezreel. Innumerables batallas antiguas se libraron en este valle. Según la tradición cristiana, la batalla final de Armagedón también tendría lugar aquí algún día. Kit Bua comandaba aproximadamente entre 15.000 y 20.000 tropas mongolas y aliadas. Entre estas unidades se encontraban cristianos georgianos y armenios que luchaban como vasallos de los mongoles. Qutuz pudo haber tenido 20.000 soldados mamelucos. Estas eran todas las fuerzas militares profesionales de Egipto. Contaban con el apoyo de voluntarios sirios y unidades auxiliares beduinas. Los números eran casi iguales. Esta era una rareza extraordinaria en estas campañas mongolas. El terreno era relativamente llano y abierto. Era ideal para maniobras de caballería. Qutuz ocultó su fuerza principal en las colinas al sur del valle. Baibars, por su parte, lideró una vanguardia de caballería de aproximadamente 3.000 hombres hacia el valle. El 3 de septiembre, al amanecer, Baibars dispuso su caballería a plena vista de los mongoles. Fue una provocación deliberada. Ordenó a Kit Bua avanzar hacia el centro y entrar en batalla, al ver lo que parecía ser una fuerza enemiga aislada. Esta era la doctrina mongol. Consistía en inmovilizar al enemigo en el centro y maniobrar las alas para rodearlo. La caballería mongol avanzó con una coordinación disciplinada que aterrorizó a ejércitos de 3 continentes. Avanzaban en oleadas. A medida que avanzaba entre las filas, lanzaba una lluvia de flechas, creando una lluvia continua de proyectiles. Cuando las flechas se clavaban en la carne, los mamelucos gritaban. Los hombres caían de sus caballos. Baibars mantuvo el orden. La caballería respondió con sus propios arcos compuestos. Sin embargo, los mongoles tenían impulso y superioridad numérica en este primer enfrentamiento. La línea mameluca retrocedió bajo presión. Entonces, tal como lo había planeado, Baibars ordenó la retirada. La caballería comenzó a virar hacia el sur, alejándose de los mongoles. No fue una huida descontrolada, sino una retirada controlada. Para los mongoles, esto fue como cientos de batallas anteriores. El enemigo se dispersó y huyó ante el primer ataque. Ordenó a Kit Bua que iniciara la persecución de inmediato. Este era el momento en que los ejércitos mongoles solían dispersar a sus oponentes. Persiguiendo a los soldados que huían, convertían una retirada ordenada en una masacre. La caballería mongol cargó hacia adelante, persiguiendo a Baibars hasta lo profundo del valle. Las formaciones comenzaron a estirarse a medida que la caballería más rápida adelantaba a la más lenta. Toda su atención estaba puesta en el enemigo que tenían frente a ellos. Baibars mantuvo a su caballería a una distancia realmente inalcanzable. Fue lo suficientemente rápido como para evitar ser capturado, pero lo suficientemente lento como para que los mongoles continuaran persiguiéndolo. Los mongoles presionaron durante aproximadamente 1 hora, avanzando unos pocos kilómetros hacia el sur a través del valle, y entonces la trampa se cerró. El principal ejército mameluco emergió de posiciones ocultas en las colinas a ambos lados del valle. Mientras Qutuz lideraba el ataque desde el oeste, otros comandantes atacaban desde el este y el sur. 20.000 hombres de caballería mameluca, caballería pesada equipada con lanzas y espadas, descendieron de las alturas en un cerco coordinado. Los mongoles que los perseguían los atraparon en un abrazo mortal.
Los mongoles se encontraron repentinamente en la posición en la que solían colocar a sus enemigos. Estaban desbordados, rodeados por tres lados y enfrentando tropas de refresco. Baibars inmediatamente hizo girar a su caballería, que supuestamente huía, y atacó de nuevo a los mongoles desde el sur. El ejército mongol estaba ahora asediado en la zona de la muerte. Los mongoles, admirablemente, no entraron en pánico. Eran guerreros profesionales que habían sobrevivido a innumerables batallas. Inmediatamente intentaron formar un círculo defensivo. Este asedio era la respuesta habitual en la estepa. Sin embargo, los mamelucos no les dieron tiempo. La caballería pesada mameluca atacó las formaciones mongolas con un impacto devastador. Los mamelucos lucharon con fervor religioso. Creían firmemente que estaban protegiendo al Islam de la extinción. Los cronistas registran que arrojaron el casco de Qutuz al suelo. Al lanzar un ataque directo contra el centro mongol, exclamó: ¡Oh, Islam! La batalla derivó en una serie de enfrentamientos de caballería en el valle. Si bien el arco compuesto mongol era muy efectivo a distancia, era menos útil a corta distancia contra la abrumadora presión de la caballería. Los mamelucos, especialmente aquellos entrenados para este tipo de combate cuerpo a cuerpo, usaron sus armaduras y armas más pesadas con efectos devastadores. La caballería mongol vio su armadura ligera perforada por las lanzas mamelucas. Los caballos mongoles, más pequeños, fueron desplazados por los caballos de guerra árabes y turcos, más grandes, de los mamelucos. La batalla continuó sin una clara ventaja, ya que se enviaron refuerzos de ambos bandos durante horas de lucha interminable. La disciplinada y feroz Unión Mongol logró resistir. Incluso lanzaron contraataques para intentar romper el asedio mameluco. En un momento dado, la propia unidad de guardia de Qutuz fue rodeada y casi destruida. Esta situación obligó al sultán a lanzar un ataque personal desesperado para salvarlos. Punto de inflexión. Llegó cuando Kitbuga, el general mongol que luchaba en el punto álgido del conflicto, fue aislado de sus guardias. Fue capturado por los soldados mamelucos. Con la captura de sus comandantes, la estructura de mando mongol comenzó a desmoronarse. Al carecer de coordinación central, las unidades mongoles comenzaron a luchar en grupos individuales en lugar de como un ejército integrado. Al regresar de la tarde a la noche, el orden mongol finalmente se desmoronó. Lo que era una defensa organizada se fragmentó en grupos de guerreros que luchaban por sobrevivir. Algunas tropas mongoles intentaron escapar del asedio. Otras lucharon hasta morir en sus puestos. Los mamelucos no mostraron piedad. Recordaban Bagdad. Recordaban a los 2 millones de personas que murieron. Recordaban al califa pisoteado entre las alfombras. Recordaban las pirámides de calaveras. La caballería mameluca persiguió a los mongoles que huían. Los descuartizó con espadas y hachas. Los auxiliares cristianos armenios y georgianos que habían luchado por los mongoles intentaron rendirse. Sin embargo, muy pocos fueron capturados con vida. Al caer la noche, el valle de Jezreel estaba cubierto de cadáveres y resbaladizo por la sangre. El ejército mongol quedó prácticamente destruido. Según estimaciones modernas, entre 12.000 y 15.000 mongoles y sus aliados murieron en Ain Jalut. Esta cifra representaba quizás entre 3 y 4/4 partes de las fuerzas de Kitbuga. El propio general fue llevado, encadenado ante Qutuz. Según los cronistas árabes, Kitbuga luchó hasta el final. Advirtió que la venganza mongola llegaría a Egipto. Qutuz lo mandó ejecutar allí mismo. El sultán ordenó entonces que Kitbuga y las cabezas de sus oficiales superiores fueran enviadas a El Cairo. Estas serían exhibidas a las puertas de la ciudad. Este fue un brutal reflejo de lo que los mongoles
habían hecho en innumerables ciudades. Inmediatamente después de Ain Jalut, los mamelucos persiguieron a los restos dispersos del ejército mongol por Siria. Las guarniciones mongoles que quedaban en Damasco, Alepo y otras ciudades sirias se encontraron repentinamente aisladas y vulnerables. En cuestión de semanas, los mamelucos liberaron Damasco sin luchar, mientras la guarnición mongol huía hacia el este. Alepo fue reconquistada en octubre. Para diciembre de 1260, los mamelucos habían expulsado por completo a las fuerzas mongoles de Siria y Palestina. Por primera vez en sus 40 años de historia, de expansión, el imperio mongol sufrió una derrota decisiva en una guerra abierta. Se vio obligado a abandonar definitivamente las tierras que había conquistado. Su impacto psicológico en el mundo islámico fue de proporciones sísmicas. Las ciudades que creían que Dios había abandonado al propio Islam ahora veían la providencia divina en la victoria mameluca. Jerusalén fue aclamada como la salvadora del Islam. Fue un hombre que logró lo que ningún otro gobernante musulmán se atrevió a lograr. Qutuz no vivió lo suficiente para disfrutar de la victoria. Qutuz fue asesinado el 24 de octubre de 1260, menos de 2 meses después de la batalla de Ain Jalut, mientras regresaba a Egipto. Fue asesinado por sus propios generales durante una cacería. Los asesinos estaban liderados por el brillante general Baibars, quien había comandado la unidad de vanguardia de la misma manera que Goliat. Las causas exactas siguen siendo objeto de debate entre los historiadores. Algunas fuentes afirman que Baibars temía que Qutuz no compartiera el poder. Otras sugieren que Baibars nunca perdonó a Qutuz por un insulto político previo. Pase lo que pase, Baibars se apoderó inmediatamente del sultanato. Gobernó Egipto durante los siguientes 17 años. Reinó como uno de los líderes militares más talentosos de la historia islámica. Los mongoles no se conformaron con la derrota y se retiraron definitivamente. Tras consolidar su posición en tierras persas, Hulagu Khan lanzó múltiples campañas en los años siguientes para recuperar Siria. En 1281, un gran ejército mongol, bajo el mando del sucesor de Hulagu, Abaka Khan, invadió Siria. El ejército estaba decidido a vengar su derrota en Ain Jalut. Este ejército podría haber estado compuesto por 50.000 soldados. Los mamelucos estaban ahora bajo el mando de los sucesores de Baibars. En octubre de 1281 se enfrentaron a ellos en la batalla de Homs. Los mamelucos derrotaron una vez más la invasión mongola mediante tácticas y coordinación superiores. Les infligieron grandes pérdidas y los obligaron a retirarse de nuevo. Los mongoles lo intentaron de nuevo en 1299. El vencedor pudo haber entrado en Siria con 60.000 soldados. Logró ocupar Damasco temporalmente. Sin embargo, los mamelucos se reagruparon y derrotaron a los mongoles en la batalla de Marj al-Zufar en 1303. Esto puso fin definitivamente a los intentos mongoles de conquistar Egipto y Siria. Cada una de estas batallas siguió el mismo patrón establecido en el mismo Goliat. Los mamelucos emplearon formaciones de caballería disciplinadas. Se negaron a dejarse arrastrar a los engaños y persecuciones tradicionales mongoles. Utilizaron armaduras y armas más pesadas para obtener ventaja en el combate cuerpo a cuerpo. Las pérdidas totales de los mongoles durante esta guerra de 30 años se contaron por decenas de miles. Esta fue una pérdida constante de recursos militares que el Ilkhanato mongol en estas tierras persas no pudo soportar. Los resultados de Ain Jalut trascendieron con creces el ámbito militar. La guerra preservó a Egipto como potencia islámica independiente en un momento en que todos los demás grandes reinos islámicos habían caído. Egipto se convirtió en un refugio para eruditos, artistas y artesanos que huían de las ciudades destruidas en Egipto, Irak y Persia. Los mamelucos se posicionaron conscientemente como herederos de la legitimidad abasí. Incluso
nombraron a un miembro superviviente de la familia Abbasí como califa títere en el Cairo para legitimar su gobierno. El sultanato mameluco existió durante más de 2 siglos y medio, hasta 1517. Se convirtió en la potencia dominante del Mediterráneo oriental y en el protector de las ciudades santas del Islam, la Meca y Medina. El legado arquitectónico mameluco aún define a El Cairo en la actualidad. Sus mezquitas, madrasas y murallas, meticulosamente construidas, se alzan como monumentos de su época. Sin embargo, quizás el resultado más significativo fue que Ain Kalut destrozó el mito de la invencibilidad mongola. Antes de 1260, el imperio mongol parecía imparable. Se extendía en todas direcciones, destruyendo toda civilización a su paso. Después de Ain Kalut, otros gobernantes comprendieron que los mongoles podían ser derrotados con la preparación y las tácticas adecuadas. El avance mongol hacia el oeste había alcanzado su punto álgido. Imaginemos por un momento cómo sería el mundo si los mamelucos hubieran perdido en Ain Jalut. Las cartas de Hulagu y la historia de los mongoles muestran claramente que Egipto se enfrentaría a la misma destrucción sistemática que Bagdad. El Cairo, con sus cientos de miles de habitantes, incluyendo las bibliotecas y mezquitas de la Universidad de Al-Azhar, se convertiría en un montón de cenizas. Los mongoles controlarían todo Oriente Medio y el norte de África. Probablemente avanzarían a través de Sudán hasta el África subsahariana. También podrían cruzar a Europa a través del norte de África y España. El mundo islámico quedaría completamente subyugado. Los centros culturales y religiosos serían destruidos